Hoy, bueno, teníamos esta dinámica, este ejercicio que lo estamos dejando para el final y otra vez vamos a hacer un breve repaso y vamos a ver la dinámica, la interacción a partir de algunas situaciones prácticas de cómo el líder eh, interactúa y aborda y convive de alguna forma con el tema del conflicto y la importancia, por ende, que tiene eh, conocer las verdades, conocer lo que Dios nos ha dado en su palabra para poder ejercer un liderazgo conforme a su voluntad. Entonces, ustedes se acuerdan de estos cuatro principios básicos, de los cuatro pilares sobre los cuales está de alguna forma edificado este, eh, esta enseñanza, donde somos llamados a glorificar a Dios, somos llamados a reconocer nuestra participación en el conflicto. Algunos dicen los leños que nosotros arrojamos al fuego para avivar la llama muchas veces. Somos llamados a ir con otra persona para buscar restaurarlo humildemente y buscar siempre la reconciliación. Pero todo esto, estos cuatro pilares, están fundados sobre un cimiento que es la palabra de Dios. Entonces, hemos visto ya esta herramienta que espero para ustedes sea de utilidad también y una y otra vez nos va a estar dando guía, nos va a estar dando, sí, nos va a mostrar en qué lugar estamos y cuáles serían los siguientes pasos a dar en el caso de no poder resolverlo en el punto que estamos, ¿verdad? Recordarán que había reacciones humanas que están, digamos, basadas en nuestra tendencia de escapar de los conflictos y respuestas, otra vez humanas también, tendencias en otros de atacar o, digamos, eh, sí, buscar ganar la disputa en lugar de preservar la relación. Y cualquiera de ambas son nuestras tendencias naturales, tendencias pecaminosas muchas veces, tendencias que vienen de la caída, pero Dios nos llama a hacer la paz. Y a partir de allí buscar buscar las que están en el medio, allí arriba, y con toda la dinámica que hemos visto en este tiempo. Entonces, las respuestas de ataque, las respuestas de escape y las respuestas de paz. Y en cada punto glorificar a Dios, tratando digamos, basado en el supremo mandamiento, vivir en paz con Dios, en paz con los demás. Y como resultado, Dios nos va a estar regalando eh, la paz interior, el estar en paz con nosotros mismos. Pero el origen, entendiendo el origen de los conflictos, viene típicamente del corazón y Dios permite pruebas en nuestras vidas, pero el conflicto nace normalmente por los deseos y los anhelos y esas luchas que tenemos en el corazón, como dice Santiago 4.1, ¿sí? Entonces es buscando, digamos, satisfacer esos deseos, cuando abrimos la puerta a ellos, es cuando empezamos a exigir, a juzgar y a castigar y, por tanto, algo se entremete entre nuestra relación con Dios, porque ya Dios no estaría ocupando ese primer lugar porque le dimos lugar a nuestros deseos, a nuestros anhelos. Por eso una y otra vez el supremo mandamiento es clave en entender a quién estamos adorando, a quién estamos amando y dónde depositamos nuestra confianza, ¿no? Entonces, vimos que para salir de esa espiral, digamos, de nuestros deseos y de ir con otra persona, debemos confesar nuestras faltas, reconocerlas primero
y después confesarlas. Basado, digamos, en este listado, en estos elementos, buscar qué es lo que más aplica a la situación para elaborar y formular una confesión sincera. Y en el último paso de esa confesión, recién vamos a estar pidiendo perdón a la otra persona. Y ese perdón habíamos visto que tiene como dos dinámicas. Una que es la actitud, la decisión que yo tomo en este momento, tomando de la gracia de Dios, perdonando a la persona que tengo enfrente, a la persona que me ha lastimado y de alguna forma evocando o, digamos, prometiendo estas promesas que son una acción por cuanto la actitud es puntual en este momento, la decisión, pero la acción se mantiene en el tiempo. Por eso es importante una y otra vez decirnos a nosotros mismos que no vamos a permitir que, aunque recordemos hechos o heridas que nos han causado, hemos decidido perdonarlas y por lo tanto no deberían afectarnos más y pedirle a Dios que sane esas heridas para poder ir con la otra persona y hablarle de cómo nos sentimos y restaurarlo humildemente en amor. Y teniendo en mente que esa corrección constructiva es un signo de amor genuino. Entonces, cuando en esa interacción con la otra persona no resolvemos finalmente los conflictos, vamos a buscar ayuda en otros y vamos a estar involucrando a otros. Y ahí el primer paso es la mediación, eh, llevar uno o dos, como dice Mateo 18-16, siempre y cuando hayamos determinado que no fue posible pasar por alto la ofensa, por lo tanto hemos ido en privado con la otra persona y tampoco allí se resolvió la situación, por lo tanto estamos buscando a otros. Entonces, si aún con la ayuda de un tercero no se resuelve, involucramos a la iglesia y ahí también vimos que hay diferentes etapas. Buscamos algunos líderes, personas maduras en la fe, líderes de la iglesia que se involucren en forma informal, pero si la situación permanece, podría ser un involucramiento más formal también delante de las autoridades de la iglesia y aún dependiendo de cómo es la estructura o digamos sí, la estructura del organigrama y las pautas que tenga la iglesia, involucrar a los líderes y ejecutar de alguna forma, ejercer esa disciplina eclesial de acuerdo con los lineamientos y fundamentos que la iglesia tenga en sus estatutos, ¿no? Si aún todo ese abordaje que siempre tiene como finalidad la restauración, no prospera, bueno, téngalo, dice allí Jesús en Mateo 18, téngalo como un inconverso, pero eh, busque siempre la restauración. Eh, la idea es que la persona sienta que la iglesia está buscando en oración su restauración, pero exponiéndola o apartándola para que esa conducta que es errada, es una conducta que da un mal testimonio, no sea, digamos, eh, mal ejemplo para otros, ¿verdad? Por eso, cuando finalmente la persona entiende que ha cometido un error y esté dispuesta a pedir perdón, entonces sí perdone y restaure al arrepentido, ¿no? Por eso la disciplina es un don y una bendición para la iglesia. Y el ejercicio sano de estas disciplinas, de, del escalamiento ordenado en la evolución de un conflicto, hace que todo el sistema, digamos,
y la palabra aplicada a estas situaciones dé un testimonio de integridad, testimonio que glorifica a Dios y que va a buscar siempre lo mejor para las partes, pero dentro del marco de la palabra de Dios. Pero aún así hay situaciones límites, hay situaciones que nos exceden y donde debemos reconocer que nuestra tarea es hablar la verdad en amor y la tarea de Dios es, o sea, Dios es el que cambia los corazones. Por tanto, vence el mal con el bien, porque dice allí en Lucas 6, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, ejerciendo ese amor contra o amando a los enemigos, ¿verdad? Vimos ahí entonces en esa progresión 6 pasos, donde el primer paso es pasar por alto, el segundo es hablar la verdad en amor, involucrar a otros, como es la iglesia, la mediación y luego la iglesia. Lo de arbitraje aplica para los casos materiales y finalmente aplicar la disciplina, pero siempre buscar perdonar y restaurar al arrepentido. Como decía, típicamente podemos pasar del paso uno al último o del paso 2 al último, cuando en cualquiera de estos pasos las personas están dispuestas a asumir su responsabilidad, pedir perdón y buscar la reconciliación. Pero vimos en la última clase algunas herramientas o alternativas para resolver disputas, otorgadas por la palabra, facultadas por la palabra y que de alguna forma la iglesia tendría autoridad para ejercerlas. Hablamos mucho de la mediación, pero también hablamos de la negociación. ¿Se acuerdan de ese principio pausa? Ahora vamos a ver otra vez rápidamente los elementos allí. Los elementos de negociación por temas materiales. Cuando esa negociación no tuviere resultado, las partes podrían someter la decisión de esa deuda o de ese daño causado a un comité arbitral, pero por último, la conciliación cristiana es como un equipo que de alguna forma aplicará cada una de estos elementos previos, la mediación, la negociación, el arbitraje, el involucramiento de la iglesia, como un equipo que se ha preparado dentro de la iglesia. Eso es lo que de alguna forma es lo que llama también Pablo, le dice a los corintios en 1 Corintios 6, ¿no? Que se preparen dentro de la iglesia para ejercer este tipo de disciplinas. Y el Estado ofrece típicamente el litigio, que es la corte civil, y las oficinas de mediación civil. Hablamos del litigio, que típicamente nunca restaura o difícilmente restaura una relación, sino va a buscar simplemente cada parte buscar su mejor tajada, pero no va a tener una mirada holística, una mirada que apunte a, digamos, una solución eh, mejor solución para las partes, sino que cada parte contrata a su abogado y van a entrar en una lucha dentro del ámbito legal de sacar la mejor tajada de esa situación. Aquí hablamos de ese principio que es un acróstico de pausa, donde somos llamados en la negociación a prepararnos, a afirmar nuestras relaciones. O sea, el afirmar la relación es importantísimo porque pone por encima la relación al interés que cada parte tiene en la parte material, digamos. Entonces, sí ubicar cuáles serían los intereses de cada parte, buscar soluciones creativas y después aplicar dentro de un análisis razonable y objetivo la mejor solución a ese diferendo, ¿sí? El arbitraje, lo que decíamos recién, es ese comité que va a estar buscando una solución al diferendo material, pero
desde una perspectiva bíblica, desde una perspectiva que busque el ganar-ganar, digamos, la mejor solución para las partes y que restaure típicamente la relación entre las partes eh, por encima y ponga foco en la relación más allá de lo que es el diferendo material. El litigio, lo que decíamos recién, eh, tiene muchos costos, costos espirituales, emocionales, financieros, en tiempo y muchas veces en costos materiales también en dinero muy elevados, ¿no? Y un costo y un testimonio muy pobre o inexistente para lo que es nuestra vida como personas, como hijos de Dios. Por eso hablábamos de este elemento que es la conciliación cristiana, que consiste en un equipo muchas veces de mediadores que van a estar teniendo reuniones con cada una de las partes, buscando que cada parte reconozca su abordaje, su falta, su responsabilidad en el conflicto y a partir de allí establezca el diálogo de la mediación y el diálogo para poder recomponer la relación, ¿sí? Eh, pero va a buscar ir a la raíz del conflicto, exponer el pecado y bueno, se basa en la confesión y en el perdón, como habíamos visto. Y a través de este abordaje Dios es glorificado porque las partes van a ser restauradas, cada uno a la relación con Dios y a la relación entre ellos. Entonces, teníamos estos 6 pasos que ya mencionamos y hoy queríamos abordar un poco lo que es el liderazgo y el conflicto. Y vamos a mirar en alguna medida lo que es los estilos de liderazgo, pero también acepciones bíblicas del poder o de la autoridad, básicamente, ¿no? En el Antiguo Testamento los líderes eran valientes, eran fuertes, eran poderosos hombres que destacados y muchas veces no, puestos por Dios para liderar al pueblo. Tenemos el caso de Moisés, de Josué, de David y de otros, ¿sí? En el Nuevo Testamento vemos el tema más que de poder, de autoridad. Jesús ejerciendo un modelo de liderazgo, un modelo de liderazgo servicial, un modelo que no buscaba imponer con poder los lineamientos, sino que él venía a servir. Era el liderazgo a través del servicio, que hoy es un modelo de liderazgo que se está estudiando mucho en muchas partes, inclusive en el mundo secular. Muchas veces pierden la noción de dónde sale, de dónde nace ese liderazgo, ¿verdad? Pero dentro de esas acepciones, y otra vez, insisto, esto es un abordaje a muy alta, a mucha distancia simplemente para entender algunos conceptos y las implicancias y la importancia de profundizar en lo que son las acepciones bíblicas del liderazgo, para que cuando nos toque ejercer el liderazgo, y si bien aquí figura o sea, usamos la figura del pastor, esto tiene, digamos, repercusión o tiene también aplicación para muchas otras áreas donde nosotros ejercemos el liderazgo. Entonces hay poder, hay autoridad y liderazgo. El poder es de Dios y Él lo delega en las personas, en algunos principios solamente. Y en la Biblia hay una palabra clave allí que es dinamis, que viene del griego y es ese poder creador. Típicamente
Dios con ese poder, a través de ese poder, crea las cosas. Es el poder creador de Dios. Por el contrario, otra acepción que muchas veces no se traduce de la forma más adecuada, eso se vio recién en los últimos siglos o algo así, es esa palabra exousia que también viene del griego, pero que es la autoridad delegada, el derecho, el privilegio de ejercer la autoridad y que más tiene que ver una acepción de autoridad que de poder. Entonces, es el poder o es el liderazgo delegado por Dios, ¿sí? La autoridad es el derecho a usar de alguna forma el poder, o muchas veces tenemos el poder o la autoridad formal y la autoridad reconocida. La autoridad formal es la posición que nos dan las organizaciones en las que de alguna forma ponen a personas en autoridad y entendemos que esas personas han sido elegidas, han sido eh, ordenadas y que Dios está detrás de cualquier autoridad, como dice la palabra, ¿verdad? Entonces tenemos el derecho de usar, pero debemos rendirle cuentas a Dios ejerciendo esa autoridad. Y el liderazgo es una disciplina que ejerce influencia sobre una o más personas para lograr un objetivo o una meta. Entonces, vamos a ver algunos, con estos conceptos básicos, ver algunos estilos de liderazgo que típicamente vemos. Tenemos el modelo ejecutivo, más conocido quizás el modelo empresarial, el que quiere llevar adelante proyectos y cuya único objetivo es ganar de alguna forma o avanzar ese proyecto y llevarlo dentro de los marcos establecidos de quizás de presupuesto, de tiempo y de objetivos, llevarlo a término en ese marco definido, ¿verdad? Muchas veces eh, llevar adelante ese tipo de emprendimientos eh, termina siendo hecho por personas que tienen un liderazgo autoritario, o sea, dirigen, transmiten órdenes y no tienen tanto cuidado en la parte relacional, que ahora vamos a ver un poco más, sino que su objetivo es llevar adelante eh, los objetivos. Después tenemos un estilo de liderazgo más pasivo, sumiso al entorno, eh, miedo quizás de que pueda perder su fuente de ingreso, el lugar de trabajo, por lo tanto no va a ser alguien que se quiera imponer, sino que más bien quiere sobrevivir en esa posición. Y después tenemos el modelo de siervo, que es el modelo que usó Jesús en forma de siervo, como dice allí en Filipenses 2, ¿verdad? Pero básicamente la autoridad no se confiere ni se asume, sino se gana sirviendo a los demás, y allí vamos a ser reconocidos por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, lo que nosotros reflejamos de lo que Dios hace en nuestras vidas, y a partir de ahí vamos ganando autoridad frente a las personas, esa autoridad reconocida. Muchas veces a partir de esa autoridad reconocida, las organizaciones, la iglesia mismo, después nos confiere alguna posición porque muchas personas reconocen que tal o cual persona tiene autoridad, tiene liderazgo y quieren eh, darle, digamos, una posición formal dentro de la organización. Pero si bien todos tenemos alguna tendencia natural de ejercicio del liderazgo, unos más ejecutivos, algunos más autoritarios, otros más pasivos, y
muchas veces sabemos que deberíamos ejercer el liderazgo más servicial, porque al fin y al cabo, servimos a una organización, servimos a la iglesia, servimos al cuerpo de Cristo. Eh, Tenemos un carácter que de alguna forma también se interpone allí. Y eso genera otra vez eh, repercusiones sobre los que nos rodean, ¿verdad? Por eso hay un liderazgo situacional que le llaman, que quizás una lámina un poquito más compleja, pero espero que podamos entenderla. Nosotros tenemos dos ejes allí, vamos a tomar el cuadro de arriba en primer lugar, dos ejes allí, en la parte horizontal el comportamiento de la tarea y en la parte vertical la parte de relación, o sea, entonces abajo a la derecha tenemos un liderazgo que es básicamente da órdenes, el S1, ¿sí? Ese cuadro es un liderazgo más directriz, más autoritario, podríamos pensar. Eh, Conforme vamos yendo en la flecha de esa línea o de ese marco que va fluyendo allí, vamos al S2, que es el liderazgo más persuasivo, o sea, tiene elevado enfoque en la tarea, pero también trata de preservar la relación, o sea, algo muy bueno, buscando como un término medio. Eh, Después vamos a la parte del S3 que es más participativo y finalmente llegamos a la parte de delegación. ¿Qué pasa? Esos son estilos de liderazgo que típicamente lo que dice aquí, esto es tomado también en gran medida de Lucas Leis, de un libro, El liderazgo generacional, donde habla de el liderazgo situacional como esa capacidad de los líderes de adaptarse según las personas que tengan enfrente. O sea, ya no depende de que mi carácter o mi forma de ejercer el liderazgo sea más enfocado en la tarea, más autoritario o más servicial, sino que me voy a estar enfocando en la persona, en la madurez de las personas que tengo enfrente, y ahí vamos al cuadro de abajo, en donde las personas que tienen, digamos, una maestra de escuela dominical, por ejemplo, va a estar ejerciendo un liderazgo más del estilo S1 porque el público enfrente necesita órdenes claras, necesita una directriz mucho más clara y va a estar ejerciendo, digamos, un liderazgo típicamente porque el nivel de madurez es el de M1. Conforme la madurez del público va creciendo, yo puedo ser más persuasivo con ellos, quizás con los adolescentes tengamos quienes sean de ustedes de clases en el liceo, por ejemplo. Bueno, hay que tener más ámbito de negociación y no ser tan directivo, tan direccional en la ejecución de ese liderazgo, ¿sí? Y lo mejor, digamos, viene después cuando ya podemos delegar parte de las tareas porque hay un público, hay colaboradores que son más maduros, que participan de las decisiones, que participan de la ejecución y finalmente yo puedo estar delegando y solamente tomando control, pero estoy delegando las diferentes tareas. Entonces, en ese entorno, desarrollar nosotros esa capacidad de no solamente dirigir de un modo o de otro, sino de dirigir, ser líderes de acuerdo a al público que tenemos enfrente. Entonces, cuando
cuando vamos a ejecutar o cuando vamos a ejercer esa influencia como líderes en autoridad sobre otros, vamos a ver que afecta las relaciones de una forma positiva o de una forma contraria, ¿no? Por eso la importancia de lo que hablábamos en una de las clases pasadas del principio de pasaporte, ¿se acuerdan de esa capacidad de decir, de llegarle a la persona para ver si eh, transmitimos confianza hacia hacia quienes están alrededor nuestro? ¿Mostramos interés por la parte personal de las personas o solamente queremos llevar adelante nuestros objetivos dentro de la función que nos compete? Y cuando las personas entienden que nosotros también nos interesamos por lo que les pasa, ellos van a tener una relación, vamos a desarrollar una relación de confianza mucho más profunda y vamos a poder ser eh, parte de las decisiones, partes, y vamos a poder delegar en ellos también mucho más de las tareas. Por eso, eh, a la hora de vivir algún tipo de conflicto, esas personas van a acercarse a nosotros porque saben que pueden confiar, saben que nos interesamos por ellos y vamos a tener de alguna forma en su mirada una capacidad para ayudarles y ofrecerles un proceso en la parte de mediación o en la parte de ayuda en la resolución de los conflictos de acuerdo a estos lineamientos. Por eso la necesidad de administrar sabiamente esas relaciones de confianza que otros depositan en nosotros. Ganarse la confianza de otros toma tiempo y esfuerzo, pero se puede perder en un instante. Cada uno lo sabemos, ¿verdad? Por eso quería de alguna forma, en base a todo esto, dejar esa pregunta: ¿existe alguna conexión entre el liderazgo y el conflicto? Como dijimos, afecta las relaciones. Entonces, nosotros, con la manera en que nosotros lideramos y lo que dejamos traslucir de nuestro carácter hacia los demás, va a generar como una especie de boomerang. Y a la hora de tener que persuadir a los demás de llevar adelante proyectos de interactuar con otras personas, se va a ver claramente si somos bomberos a la hora de afrontar conflictos o dificultades o si somos pirómanos o incendiarios, como le quieran llamar. Entonces, el desafío está planteado de liderar de una manera para evitar conflictos y liderar sabiamente en medio de los conflictos que son muchas veces inevitables. Ese es el desafío de alguna forma por el que entiendo que la enseñanza de la resolución de conflictos es particularmente sensible a quienes ejercemos posiciones de liderazgo. Entonces, cuando los conflictos son inevitables, ¿sabemos cómo abordarlos? Hay un material que también desarrolló esta organización que habla de la oportunidad del liderazgo. Y ahí es muy amplio, imposible abordar, pero habla precisamente de cómo manejarnos en medio de los conflictos de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Dios y los ejemplos de tantos personajes bíblicos donde ejercieron liderazgos contrarios a la voluntad de Dios o honraron a Dios en su forma de ejercer esos liderazgos. ¿Qué influencia ejerce nuestra inclinación natural y humana en medio de las situaciones de conflicto? Y yo quiero, en este momento, voy a poner un cuadro delante de nosotros con dos columnas
en donde vamos a ver dos maneras de abordar los conflictos. Dos maneras que muchas veces, consciente o inconscientemente, nosotros ejercemos, ¿sí? Por un lado, en el margen, en la columna izquierda, una tendencia a ser inseguro, miedo a las personas, tenemos malas experiencias con los conflictos, por lo tanto, preferimos negar, minimizar o huir de ellos, ¿sí? Eh, la otra tendencia es ser orgulloso, autosuficiente y confrontamos. Somos exitosos en extinguir la oposición, ¿sí? Preferimos afrontar o erradicar el conflicto atacando quizás a las personas, rápido en hablar y lentos en escuchar. Del lado izquierdo otra vez, hábil en pacificar a las personas, diciéndoles lo que quieren escuchar, pero evitando una confrontación directa. Preferimos abordar el problema desde un púlpito en lugar de confrontar a las personas en forma directa. ¿Sí? El otro, la parte contraria, es hábil en maniobras detrás de la escena, armar bandos o reclutar aliados, tendencia a polarizar a las personas, o estás a favor o estás en contra, y como exigiendo que las personas tomen de alguna forma algún bando. Como ustedes podrán ver y podemos seguir, digamos, en las diferentes reacciones hacia abajo, eh, esto de alguna forma me gustaría ver si no les hace recordar la loma resbaladiza en alguna medida y algunos extremos de esa loma resbaladiza, ¿sí? Típicamente son los dos extremos de abajo, los dos extremos de respuestas humanas, ¿sí? Entonces, hay una respuesta que es, por ejemplo, que en la iglesia típicamente convive con conflictos de baja intensidad porque no quiere afrontarlos, pero hay otros que típicamente presionan a las personas para dar una imagen de unidad y dibujar o pintar o, digamos, decir, aquí está todo bien, y, pero debajo de la superficie hay como un ambiente muy polarizado, ¿verdad? Entonces, si le pusiéramos título a estas dos tendencias, sería una es una forma de ser condescendiente con las personas y la otra sería ser controladora o controlando a las personas. Si miramos en el contexto de lo que es la loma resbaladiza o digamos tomando esa herramienta o ese concepto, nos quedaría de esta forma, ¿sí? O sea, la columna izquierda es todo lo que de alguna forma describe a un líder que es condescendiente y que otra vez trata de negar o trata de minimizar los conflictos. Y la columna de la derecha de los comportamientos que habíamos visto es un líder controlador, es alguien que busca confrontar, erradicar y ganar la disputa, básicamente. Pero ninguna de las dos como que van a tener un éxito al final del camino. Eso es lo que de alguna forma ese estudio que esta organización ha hecho ha demostrado. Y nuevamente en el medio hay oportunidades para ejercer un liderazgo que sea pacificador, un liderazgo de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, vamos a tomar un ejemplo de una persona en pecado en la iglesia y cuáles serían los resultados esperables frente a los tres escenarios que hay de alguna forma en esta loma que habíamos visto recién. Bueno, en realidad vimos dos escenarios y ahora vamos a ver un poco alguna característica de ese tercer escenario, ¿sí? El líder condescendiente que trata de agradar a las personas va a tener frente a una persona que tiene una persona que está en pecado, digamos, en la iglesia,
una actitud que no quiere, de no querer confrontar y miedo a ofender a la persona, porque tiene miedo de que la persona quizás se ofenda y se aleje de la iglesia, ¿verdad? La, la acción entonces que él toma es predicar desde el púlpito acerca de ese pecado, esperando que la persona en las filas reciba el mensaje y cambie y digamos reflexione y tenga un cambio en su vida. El resultado esperable, la persona queda en la iglesia, no cambia, pero tampoco deja el pecado. ¿Se entiende? Eh, Cuando vamos al otro extremo de esa loma resbaladiza, el líder controlador va a tener una actitud dispuesta a confrontar a la persona. Esto lo tenemos que abordar y le va a dar, digamos, la acción va a ser darle un ultimátum. O, o dejas de hacer, o dejas este pecado, digamos, confesás y te arrepentís, o debemos aplicarte la disciplina, el proceso disciplinario de la iglesia. El resultado más esperable es que la persona se ofenda, se aleje de la iglesia y fuera del ámbito de la iglesia continúe en esa actitud de pecado y no haya arrepentimiento ni haya conversión de esa persona. Entonces, de ahí entra de alguna forma la oportunidad que tenemos como líderes de decir, entendemos que hay personas que están sufriendo actitudes o que están atrapadas en actitudes pecaminosas, orar por ellas, reconocer la oportunidad y buscar la oportunidad de ministrarles y acercarnos y ministrar a esas personas atrapadas en el pecado, involucrarnos, tratar de ayudar, acercándonos a las personas, persistir en la oración, volver a intentarlo, o sea, todo un ciclo una y otra vez de acercamiento y de persuasión, pero confiando y orando, intercediendo para el obrar del Espíritu Santo en esa persona, para que Dios obre en la persona y esa persona entre en razón y pueda reconocer su falta, reconocer y ser restaurado en su relación con Dios. Ese Dios mediante y con el obrar del Espíritu Santo, por la gracia de Dios, esa persona va a permanecer en la iglesia y en algún momento reconocerá, se arrepiente de su pecado y es restaurado. Esto es básicamente un ejercicio quizás práctico, de aplicación práctica para algo que evidentemente tiene mucho más profundidad de estudio, profundidad de abordaje, pero por eso básicamente en esta charla quería dar esas pinceladas grandes de, digamos, entender la oportunidad y la necesidad de trabajar preparándonos para que podamos ejercer nuestro liderazgo de una forma que agrade a Dios, de una forma en la que de alguna forma busquemos el daño menor, busquemos someternos nosotros mismos y someter nuestra naturaleza pecaminosa al obrar del Espíritu Santo y como instrumentos en sus manos, dejarnos llevar, dejarnos guiar para acercarnos a las personas y ejercer ese liderazgo. Aquí en esta lámina habla de trabajando en equipo y de la oportunidad también de, digamos, aplicar estos mismos conceptos al trabajo en equipo. Los conflictos surgen en medio del liderazgo, ya sea por estilos, sea por control, por comunicación. Mismo hay ejemplos bíblicos donde personas que trabajaron juntos mucho tiempo después se terminaron separando, pero una y otra vez Dios nos da oportunidades
de recomponer, de restaurar relaciones y de buscar la guía de Él y ese mandato de en cuanto sea posible vivir en paz, ejercer el liderazgo en paz unos con otros, buscar la unidad de la iglesia y así ofrecer un ejemplo a los que nos rodean, y que nuestro ejemplo pueda ser digno de o anime a otros a, digamos, acercarse a liderar y encuentren, por la gracia de Dios, un ejemplo en ustedes, en nosotros, de un ejemplo digno de imitar. ¿Sí? Por lo tanto, otra vez el desafío es liderar de una manera de evitar conflictos y en medio de ellos liderar sabiamente cuando ello es inevitable. Por eso el estilo de liderazgo brinda oportunidades de glorificar a Dios, así como lo vimos al principio, de servir a otros y de brindar un ejemplo y por tanto crecer en nuestra capacidad de liderazgo, en nuestra manera de acercarnos más a Cristo, teniendo a Cristo como nuestro ejemplo de líder, un líder que no buscó ser servido, sino que buscó servir a los demás. Porque la sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura, pacífica, amable, benigna, llena de compasión y de buenos frutos, ecuánime y genuina. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para los que trabajan por la paz. Por eso, como líderes, somos llamados a buscar esa sabiduría de lo alto en cada una de nuestras tareas y de esa forma también estar siempre dispuestas a rendir cuentas dentro del grupo y ejercer una disciplina correctiva y restaurativa, aplicando el modelo bíblico en cada una de las áreas que Dios nos llama a servir, ¿sí? Esto es lo que quería compartir brevemente con ustedes. Esto ya es más de lo que ya hemos compartido, solamente un recordatorio y un resumen general de lo que hemos abordado en este ciclo de estas charlas. Y recordando ese mandato, esa bienaventuranza que Jesús nos deja, que luchemos por la paz, porque seremos llamados hijos del Altísimo. Que la gracia y la paz de lo alto nos acompañe, nos guíe y los llene a cada uno de ustedes.